Pide tus palomitas. La crisis financiera que estabas esperando. Las élites están cayendo. La limpieza de los medios masivos de comunicación ha comenzado en los Estados Unidos. ¿Qué sucedió con el líder supremo de Irán? Trompetas recuperará la presidencia antes del 20 de enero. Todas las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental se publicarán en línea para lograr la máxima transparencia. Es oficial, RFK-Jr. será miembro del gabinete de Trompetas como secretario de Salud y Servicios Humanos. Espero que todos sepan que mañana comienza el reinado de 20 años de Plutón en Acuario. El Pentágono está en absoluto desconcierto. Existe una posibilidad de que no se active el elefante, burro, serpiente. Comenzamos. Pide tus palomitas, la crisis financiera que estabas esperando. Las élites están cayendo. Abróchese el cinturón y tome sus palomitas. Si ha estado esperando a que ocurra algo importante, finalmente ha llegado el momento. Esto no es solo una advertencia, es la realidad. El colapso financiero global está sucediendo ante nuestros ojos. Aquellos que usted creía intocables, las élites bancarias, los Rothschild, las celebridades e incluso BlackRock, están cayendo. Esto no es un desenlace lento, es un infierno en toda regla, y no hay forma de detenerlo. Seamos claros, las llamadas élites están luchando por salvarse. Sus preciados activos están inundando el mercado como si fuera una venta de liquidación, con casas multimillonarias que se están vendiendo a un ritmo rápido, y BlackRock se está declarando en quiebra. Sí, escuchó bien, los peces gordos están siendo aplastados. Están perdiendo billones sin salida. Esto no es una corrección del mercado. Es un armagedón financiero para la élite corrupta. ¿Aún escéptico? Veamos por qué las órdenes ejecutivas 13.818 y 13.848 están desmantelando sus imperios. Durante años, estas élites han estado manipulando los mercados, violando los derechos humanos y alimentando el malestar político. Pero ahora, la situación ha cambiado. Las sanciones están cayendo con fuerza, actuando como una bola de demolición para sus imperios, que alguna vez fueron impenetrables. Esta es la caída del cabal. Las quiebras bancarias, la consecuencia inevitable de la codicia. Los bancos no se derrumban de la nada. Si cree que las quiebras bancarias recientes se deben a una mala gestión o a la mala suerte, es hora de despertar. Se trata de una caída calculada. El sector bancario está en caída libre. Estamos hablando de gigantes como Silicon Valley Bank, Credit Suisse y First Republic, que en su día fueron símbolos de seguridad financiera, pero ahora están desapareciendo y se han reducido a meras notas de pie de página en la historia. Pero esto es solo la punta del iceberg. No se trata de un puñado de bancos que luchan bajo presión. Se trata de todo el sistema financiero mundial, construido sobre la corrupción y la codicia que está implosionando. Los colapsos bancarios que se están produciendo no son aleatorios, son la justicia que alcanza a quienes se creían invencibles. Han estado funcionando con tiempo prestado, perdiendo dinero mientras pretendían que todo estaba bien. Bueno, ya no está bien. Su frágil sistema se está desmoronando y no hay rescate lo suficientemente grande para salvarlos esta vez. Y aquí está el quid de la cuestión. Se les está sancionando hasta el olvido. Las órdenes ejecutivas que vamos a analizar no solo apuntan a unos pocos malos actores, sino que están desmantelando todo el entramado corrupto. Lo anterior, compartido por Benjamin F. Siguiente información. La limpieza de los medios masivos de comunicación ha comenzado en los Estados Unidos.
Espero que la limpieza de la basura de los medios de comunicación comience públicamente pronto. Parece que el presidente Trompetas ha enviado una carta al New York Times, CBS News y otros, exigiendo $10,000 millones en daños por difamación. Por cierto, la mayoría de los medios de comunicación estadounidenses no han informado sobre esto, e incluso, si lo han hecho, han distorsionado la historia para decir que Trompetas amenaza al New York Times y a Penguin Random House por su cobertura crítica. Lo anterior compartido por la letra 17 del abecedario. Siguiente nota. Según informes, el líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Khamenei, cayó en coma y murió. Lo siguiente es compartido por TheGazzeteller.com. Trompetas recuperará la presidencia antes del 20 de enero. El fallo de la Corte Suprema, los tribunales militares y las operaciones secretas están cambiando a Estados Unidos para siempre. La lucha por el alma de Estados Unidos ha terminado. La decisión Bronson ha detonado una bomba de la verdad que las élites nunca vieron venir. Su casa de mentiras se está desmoronando y Donaldo Trompetas recuperará la casa pintada de blanco antes del 20 de enero. Con el respaldo de la Corte Suprema, el ejército estadounidense y el pueblo, esto no es solo una victoria para el Trompetas, es el comienzo del fin del Estado profundo. Esto no es política como siempre, es una fiesta con armas militares, una fiesta contra la camarilla corrupta y globalista que ha movido los hilos durante décadas. El regreso de Trompetas restaurará la República y traerá la justicia largamente esperada a los criminales que traicionan a Estados Unidos. El caso Bronson no es solo legal, es parte de un plan de décadas para exponer a los globalistas. A puertas cerradas, patriotas constitucionales, miembros de las Fuerzas Armadas y Trompetas orquestaron este ataque estratégico. El fallo de la Corte Suprema es el detonante de los arrestos masivos y la justicia. El juez Clarence Thomas jugó un papel fundamental coordinando secretamente con los líderes militares para asegurar el éxito del plan. Esto no fue espontáneo, fue calculado para atacar cuando el enemigo menos lo esperaba. Se están poniendo en marcha operaciones militares encubiertas. Se están identificando y neutralizando los activos del Estado profundo en el gobierno, los medios de comunicación y las fuerzas del orden. Las operaciones de los sitios negros apuntan a los líderes globalistas que conspiran para detener al Trompetas. Se informa que han comenzado los tribunales militares con traidores de alto rango que enfrentan la justicia. La evidencia sugiere que el ejército se ha preparado para esto desde el 2016. Esperen arrestos masivos, documentos desclasificados y verdades innegables que inundarán al mundo. La clase dominante está entrando en pánico. Los intentos de sabotaje, las banderas falsas y la propaganda implacable no funcionarán. Sus aliados de los medios de comunicación gritan sobre el malestar social y la desaparición de la democracia, pero el pueblo estadounidense ve la verdad. La presidencia de Trompetas traerá lo siguiente: tribunales militares, arrestos de traidores, oligarcas y magnates de los medios de comunicación, desclasificación masiva, pruebas de interferencia electoral y crímenes del Estado profundo expuestas, reconstrucción de la República, soberanía restaurada, economía reconstruida y sistemas globalistas desmantelados, terminación de la Reserva Federal. El sistema bancario corrupto caerá, mientras el sistema financiero cuántico se levanta. El regreso de Trompetas es la revolución que hemos estado esperando. Las mentiras del Estado profundo quedan expuestas, su poder destrozado. No se trata solo de política, se trata de la supervivencia de la República. La tormenta está aquí. Trompetas está recuperando la casa pintada de blanco para liderar una revolución que restaure la grandeza. Las élites han perdido.
Ahora es el momento, prepárese. Todo esto ya está resuelto, pero solo falta que lo anuncien de manera oficial, y bien pudiera ser en estos próximos días. Lo siguiente es compartido por la página de X de Elon Musk. Todas las acciones del Departamento de Eficiencia Gubernamental se publicarán en línea para lograr la máxima transparencia. Cada vez que el público piense que estamos recortando algo importante o que no estamos recortando algo que es un desperdicio, simplemente háganoslo saber. También tendremos una tabla de clasificación para los gastos más absurdos de sus impuestos. Esto será a la vez extremadamente trágico y extremadamente entretenido. Siguiente información. Es oficial. RFK Jr. será miembro del gabinete de trompetas como secretario de Salud y Servicios Humanos. Fauci y las grandes farmacéuticas. Su reloj acaba de empezar a correr. Se acerca el ajuste de cuentas por el animalillo infeccioso. Nota de tu servidor. Aunque sabemos que arrestaron a Fauci hace varios años atrás, quizá ya ni siquiera se encuentre él en este plano. El actor o el clon que lo representa se verá públicamente arrestado. Esto es para que los dormidos normis se den cuenta y despierten. Siguiente información. Espero que todos sepan que mañana comienza el reinado de 20 años de Plutón en Acuario. El impacto que esto tendrá en el mundo será enorme y marcará el comienzo de la Edad de Oro de manera oficial y cósmica. ¿Pueden adivinar cuándo fue la última vez que esto ocurrió? La Revolución Francesa y Americana, de las que todavía se habla hoy en día. Así que pueden imaginar las implicaciones de este evento mañana. Compartido por Ariel Proletario 1. Nota de tu servidor. Alegrémonos por el retorno de Plutón a Acuario. De verdad que son excelentes noticias y esto da inicio a los grandes cambios que veremos en un corto tiempo. Siguiente información. El Pentágono está en absoluto desconcierto, con generales luchando, debido a los planes de la administración entrante de trompetas, al despedir a los altos líderes militares que priorizaron la diversidad, la equidad y la inclusión DEI por sobre la preparación para el combate, según las fuentes. Una fuente lo comparó con un nido de avispas que ha sido derribado y que las páginas DEI están empezando a desaparecer de los sitios web principales. En este momento se están activando. Están totalmente concentrados en limpiar todo lo relacionado con la DEI, dijo la fuente. Otra fuente dijo que la gente está tratando de averiguar si están en la lista de personas que serán eliminadas. Están en estado de pánico, dijo la fuente. La lucha por ocultar evidencia ocurre mientras el equipo de transición del presidente electo Donald Trompetas ha comenzado a recopilar nombres de altos funcionarios que impulsaron la DEI. Lo anterior compartido por Noticias Patriotas. Nota final de tu servidor. Existe una posibilidad de que no se active el elefante burro serpiente, y eso se debe a que hay rumores de que solamente se hubiera implementado si al Trompetas le hubieran robado las elecciones de nuevo. Pero solamente son rumores, quizás sí se implemente. Pero a mi punto de vista, esta desclasificación ya se ha estado soltando desde hace tiempo por medio de las redes sociales. Solo que los dormidos siguen siendo demasiados. De todas formas, si se diera el elefante burro serpiente, muchos de los dormidos seguramente no lo creerían, aunque se los pongan en sus narices y lo vean en la televisión. Su despertar será aún más duro, y quien no despierte ni siquiera viendo las evidencias no tendrá avance a la quinta dimensión. Se quedarán en una tierra en donde todo seguirá en 3D, pero desde el comienzo, desde lo más rudimentario para sobrevivir.
Para los que hicieron su trabajo interior y despertaron, no solamente en 4D, sino también en 5D, podrán disfrutar de todos los avances tecnológicos ocultos a la humanidad. Me refiero no solamente a las más de 6.000 patentes, sino también a las que serán obsequiadas a la humanidad por los hermanos de las estrellas. Momentáneamente habrá un control mundial, pero será supervisado por el sistema cuántico y la alianza de militares de sombrero blanco. Esto garantizará que la oscuridad no vuelva al planeta. Los seres humanos aún requerimos de disciplina y vigilancia, mientras no se eleve la vibración a una frecuencia muy alta que no requiera de ese control, será necesaria esta disciplina. Pero será un control guiado por la luz, no a la que nos tienen acostumbrados. Después de un tiempo, la humanidad podrá dirigirse por sí misma, sin la necesidad de ninguna supervisión ni gobiernos. Este video tiene activada la opción para comentarios, pero todos serán sujetos a revisión. Así que te recomiendo que no pierdas tu tiempo si vas a escribir, o mejor dicho, a escupir tus traumas y frustraciones en los comentarios, ya que de ser así, nadie los leerá. Si te gustó el video, regálame tu like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Me apoyas mucho si compartes los videos del canal con todos tus contactos en tus redes sociales, y con quien lo compartas, pídeles que se suscriban. Les mando un gran agradecimiento a los que se han hecho miembros del canal. De verdad y con todo mi corazón, muchísimas gracias. Si quieres ser miembro del canal, hay membresías muy económicas y que de verdad me ayudan mucho a continuar con esta labor desde el corazón. A todos, muchas gracias y bendiciones.